Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy desarrollaremos un tema fundamental que atraviesa toda la obra de Tolkien y que es crucial para comprender la historia de la Tierra Media y la relación de los pueblos que la habitan. Hoy hablaremos de la muerte. Hablaremos de cómo afecta esta a los elfos y a los hombres en el universo del profesor y de qué cabría esperar de ella una vez que la historia de la Tierra Media concluya su periplo definitivamente. Para ello, como siempre, nos basaremos en sus textos canónicos y en sus cartas. Además, y para el vídeo de hoy traeremos un texto que en ocasiones ha pasado muy desapercibido para los amantes de la obra de Tolkien. En este notable texto, a mi juicio uno de los mejores, un archiconocido elfo y una sabia mujer humana dialogan acerca del destino que los aguarda, de su mortalidad e inmortalidad, y hablarán también de la esperanza y de cómo Melkor el Oscuro vició la interpretación que los hombres hicieron después de la muerte. Ahora sí, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Con esto y sin más dilación, comenzamos. Hay dos conceptos introductorios que es importante que tengamos en cuenta desde el principio. Estos conceptos serán abordados por Tolkien en algunos ensayos de su historia de la Tierra Media. En primer lugar tenemos el Fea, que se corresponde con aquella parte de la naturaleza élfica y humana que tradicionalmente ha sido asociada al alma y al espíritu y que tiene su origen en el fuego sagrado de Ilúvatar. Por contrapartida tenemos el Roa, o cuerpo, formado por la materia de Arda y la hechura del mundo y que sirve de morada al espíritu mientras éste habita en el tiempo y en la materia. En el caso de los elfos, como veremos, ambos están indisolublemente unidos. Sin embargo, siempre quedó la duda de si es así también en el caso de los hombres y este va a ser uno de los puntos cruciales que vamos a tocar al final del vídeo. La relevancia de la cuestión de la muerte en la obra de Tolkien es reafirmada por el autor en la carta 186, en la que hablando de su obra nos dice que el verdadero tema para él se centra en algo mucho más permanente y difícil, la muerte y la inmortalidad. El misterio del amor por el mundo en los corazones de una raza condenada a partir y aparentemente destinada a perderlo, y la angustia en los corazones de una raza condenada a no partir en tanto su entera historia no se haya completado. Desde la muerte de Miriel, la madre de Fëanor, hasta la de Finwë, su padre, y pasando por todas las muertes élficas que se producen tanto en la matanza de los elfos como en las guerras de Beleriand, puede observarse que la muerte es lo que incentiva la acción y saca a los protagonistas de ese éxtasis contemplativo y creativo en el que se hallaban inmersos desde su llegada a Valinor. A priori, hasta el desgaste de Miriel y el abrupto asesinato de Finwë, tanto elfos como Valar vivían en un clima de inamovible inmortalidad en el que la interrupción de la muerte fue prevista por casi nadie. Pero esto, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque la experiencia de la muerte, de la pérdida y ante todo de la decadencia, será el factor desencadenante de lo que aquí hemos llamado la tragedia de los elfos, es decir, la eterna preocupación de estos seres sabios y extraordinarios por conservar el grado de belleza del mundo y oponerse radicalmente a su cambio y decadencia. Sin embargo, vamos a dejar esto para más adelante. No será hasta el posterior descubrimiento de Finrod Felagund de la llegada de los humanos a las tierras de Beleriand que los elfos de la luz se toparán con una impactante realidad. Cuando Finrod se encuentra a la casa de Beor, se da cuenta de que la vida de los humanos es frágil, peregrina y caduca. Los humanos, en general, son una especie numerosa, con gran vigor y vitalidad, que no tardan en expandir su influencia por el mundo a través de sus vidas efímeras, pues están movidos por una inquietud incansable y toda su vida se basa siempre en ir un poco más allá, como se da en el caso clarísimo de Númenor. Sin embargo, según algunos de los hombres que acompañan a la casa de Beor, esto no siempre fue así, y quizás su mortalidad fuera fruto o de un castigo divino o de una maldición de Melkor. Será a partir de este encuentro cuando los relatos pondrán el acento en la aparente inmortalidad de los elfos y la vida peregrina de los humanos. La mortalidad será un don oscurecido por Melkor y que promoverá una profunda envidia que arraigará en los corazones de los hombres. Ambos, como hijos de Eru, es decir, de Dios, tienen asignados un papel no solo en la historia del mundo, sino un destino más allá de su final. Estos destinos distintos, esta existencia tan radicalmente diversa de la vida y de la muerte, no solo no es casualidad, sino que se hará evidente y será el tema fundamental de algunos de los relatos más importantes de la historia de la Tierra Media. La historia de Númenor, los romances entre elfos y hombres, romances que son trágicos por definición, pues su amor se basa en una base convulsa y doliente que se verá obligado a resolverse a través de una decisión drástica, o, en el mejor de los casos, a través de una despedida irreversible. Beren y Lúthien, Tuor e Idril y Aragorn y Arwen son los tres ejemplos en los que la muerte y el amor comparten los caminos de un adiós y de una tragedia. Pero entonces, ¿qué demonios es la muerte?
En una de sus cartas más iluminadoras, Tolkien nos cuenta lo siguiente. Por supuesto, aunque esto sea de hecho exterior a mi historia, los elfos y los hombres son solo aspectos diferentes del humano y representan el problema de la muerte vista por una persona finita, aunque con voluntad y consciente de sí. Los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana elevado a un nivel más alto de lo que se ve de hecho en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico, y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro, es decir, como realidad derivada de Dios en el mismo grado que ellos mismos, no solamente como material susceptible de ser utilizado o como plataforma de poder. También poseen los elfos una facultad subcreativa o artística, es decir, una capacidad de crear dentro de la misma creación divina, que es de suma excelencia. Por tanto, son inmortales, no eternamente, pero lo necesario como para resistir junto con el mundo creado y dentro de él mientras su historia dure. Cuando son muertos por la herida o la destrucción de su forma encarnada, no escapan del tiempo, sino que permanecen en el mundo ya sea desencarnados o renaciendo de nuevo. Pero la debilidad de los elfos, es decir, aquello que aquí hemos llamado la tragedia de los elfos, en estos términos es naturalmente lamentar el pasado y no estar dispuestos a enfrentarse al cambio, como si un hombre detestase un libro largo que todavía continúa y quisiera demorarse en su capítulo favorito. Estas líneas son súper iluminadoras. De este fragmento podemos extraer las siguientes conclusiones acerca de la naturaleza de los elfos. En primer lugar, su destino no es el de una inmortalidad absoluta, sino que su existencia está limitada y acotada por los márgenes de Arda, es decir, el mundo. El alma y los cuerpos élficos están íntimamente unidos, y ambos, considerados por separado, no operan sino de manera disfuncional. ¿Quiere decir esto que tras el final del mundo físico no hay un destino reservado para los elfos más allá del mundo? No parece que esta sea la respuesta, aunque tampoco hay otra más concreta. Tal y como Finrod dirá al final del importante relato del que vamos a hablar al final del vídeo, el cazador de los elfos es de pies cansados, pero nunca pierde el rastro, es decir, siempre les alcanza la muerte, aunque sea al final de la historia. Como sabemos, los elfos pueden morir a causa de la pena o por herida violenta inmortal, y sin embargo, tras su muerte, su espíritu Ofea viajará a las estancias de Mandos, donde permanecerá desencarnado hasta el final de los tiempos, o donde podrá reencarnar de nuevo. Los elfos, pues, están obligados a permanecer en la Tierra, e insisto, están obligados, pues es necesario considerar esto en los términos que siguen. Debido a su naturaleza, los elfos, es decir, los primeros nacidos, son los anfitriones del mundo. Aquellos que tras los Valar habitan la morada de Arda, la cuidan y buscan conocerla y embellecerla como busca perfeccionar su hogar aquel que lo siente como propio. Y es que, si los hombres serán conocidos como los huéspedes o los forasteros, los elfos son los anfitriones. Esto es muy importante y lo desarrollaremos más adelante. Sin embargo, el mundo, por su cualidad temporal, está sujeto a un proceso continuo de cambio que transforma los bienes del pasado en las decadentes realidades del porvenir. Los dos árboles de Valinor mueren, los Silmaril se pierden para siempre, Gondolin y Nargothrond son devastadas, Númenor sucumbe ante las aguas, la historia de la decadencia de la Tierra Media es un largo etcétera. No obstante, valoraremos otro punto de especial relevancia, puesto que Melkor, es decir, el dios oscuro y del mal al que sirven Sauron, los Balrogs y el resto de sus oscuros terratenientes, también intervino en la creación del mundo. Es decir, que la historia, desde su comienzo, está marcado con su sello y el mundo es un mundo caído, imperfecto, aposento de dolor y de la desesperanza y campo de batalla en el que se pugna por materializar la pureza de la canción de Dios. Es así como debemos comprender el alcance de la maldad de Melkor, pues no pudiendo intervenir directamente en la naturaleza original de todos los elfos, más allá de aquellos que fueron transformados en orcos, transformó el mundo en el que estos estaban destinados a encarnarse para hacer de su nostalgia su más profunda condena. Los elfos están condenados a vivir en un mundo decadente, es decir, en un mundo que los va a volver soñadores porque hay cosas que no van a poder ser recuperadas. Así, la vida de los elfos podrá verse como una eterna nostalgia en la que sus cuidados y su amor por la tierra podrían hundirles en un agotamiento y en una completa agonía. Por eso, Sauron se valió de la idea de los anillos de los elfos para intentar atraerles a su lado. En este sentido, Tolkien nos dice: los elfos eran lo bastante longevos como para poder ser llamados inmortales por el hombre, pero no dejaban de avanzar en edad y de fatigarse. Según su propia tradición, estaban confinados a los límites del mundo, y aun si morían, seguirían existiendo de alguna forma hasta el final del mundo. Teniendo esto en cuenta, y habiendo analizado ya la cuestión de la muerte y de la inmortalidad relativa de los elfos, pasemos a un texto del Silmarillion en el que se explicita muy claramente la visión que los elfos tenían tanto de su destino como del de los hombres. Es importante comprender previamente que el Silmarillion no es un relato neutral y objetivo,
sino que es el relato que los elfos componen con aquello que los Valar les cuentan y saben sobre el origen del mundo, además de los hechos que ellos viven durante las primeras edades. Por lo que aquí nos encontramos con una interpretación parcial que elude o no incluye la verdadera intención de Ilúvatar acerca del tema de la muerte. Y este silencio en la obra de Tolkien es fundamental. Vamos con el texto. Justo después de contarnos que los elfos y los hombres son criaturas que son nacidas directamente de Dios y que cuando los Valar o dioses secundarios tratan de influir sobre ellos no suelen ocurrir cosas buenas, se nos dice que a los elfos se los hizo más semejantes a los Valar, aunque menores en poder y en estatura, pero a los hombres se les entregó extraños dones. Así, vuelve a reafirmar que los elfos serán los que tendrán y concebirán más belleza en el mundo, pero a los hombres les entregará un nuevo don. Pues quiso que los corazones de los hombres buscaran siempre más allá y no encontrasen reposo en el mundo, pero tendrían en cambio el poder de modelar sus propias vidas, entre las fuerzas y los azares mundanos, más allá de la música de los Ainur, que es como el destino para toda otra criatura. Y por obra de los hombres, todo habría de completarse, en forma y acto, hasta en lo último y lo más pequeño. Así, tal y como se cuenta en la versión del Silmarillion, el don de la muerte es indistinguible del don de la libertad. Y este párrafo es importantísimo, porque nos permite comprender toda la cosmogonía o relato de la creación del mundo que Tolkien compone para su obra. En este relato, Eru Ilúvatar, es decir, Dios, tiene un plan. Sin entrar en pormenores sobre este plan o idea inicial, que Tolkien denomina tema musical en un lenguaje más alegórico, este tema es comunicado por Dios a los hijos mayores, es decir, los Ainur, para que lo canten y conviertan su idea en una canción. En esta canción, como sabremos, se produce el conflicto entre aquellos que siguen el plan divino y otros que, siguiendo a Melkor, el más poderoso de los Ainur y de los hijos mayores de Dios, se opone a sus designios y busca imponer su visión de cómo debería de ser el mundo. Esto desencadena una bella y dolorosa batalla musical que estructurará la historia material del mundo. Cuando la canción acaba, Dios la convierte en realidad y es entonces cuando comienza el tiempo y echa a andar el destino de la Tierra. Pero, ¿qué es el destino del mundo? La canción compuesta por los Ainur y los dioses menores. ¿Y ese destino determina cómo sucederán las cosas? Sí, pero hay aquí un pero. Tanto la acción de los Valar en un comienzo como más tarde la de los elfos o primeros nacidos, que vienen a ser lo mismo, se ajustará a los designios y al destino de la canción originaria. Sin embargo, la naturaleza de los hombres, al ser frágil y sobre todo al ser caduca, es decir, al ser los humanos mortales, estos podrían modelar su propia vida, pues la canción son solamente rasgos generales pero no pormenoriza los detalles, y a ellos les será entregado el destino de completar los mínimos matices del mundo. Así, la muerte es también la libertad, la capacidad de emprender una vida ajena al destino del mundo, que pasa desapercibida a su mirada inescrutable y que se encaminará a completar los matices y las sonoridades del mundo. Sin embargo, ¿pueden los hombres cambiar el destino general del mundo? Es decir, ¿son absolutamente libres? Antes de contestar a estas preguntas vamos a leer el siguiente fragmento. Los elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a no ser que los maten o los consuma la pena. Tampoco la edad les quita fuerzas, a no ser que uno se canse de 10.000 centurias y al morir se reúnen en las estancias de Mandos en Valinor, en donde pueden retornar llegado el momento. Pero los hijos de los hombres mueren de verdad y abandonan el mundo, por lo que se lo llama los huéspedes o los forasteros. La muerte es su destino, el don de Ilúvatar, que hasta los mismos poderes, es decir, los Valar, envidiarán con el paso del tiempo. Pero Melkor ha arrojado una sombra sobre ella. Solo uno, como sabemos, pudo volver del abismo de la muerte en toda la historia de la Tierra Media, pero no voy a ser yo quien lo diga. En términos generales, es decir, en cuanto a las grandes guías que estructuran el relato de la historia de la Tierra Media, la humanidad cumplirá el destino de la canción. Sin embargo, no hemos de menospreciar la libertad humana, pues esta libertad la que conduce a la fe y a la esperanza que propició gestas como las del anillo. No hablaremos aquí del destino de la muerte de los enanos, pues no son hijos de Eru directamente y su destino es postizo y adoptivo, por lo que si queréis saber qué sucede con ellos podéis dejarnos un comentario. Además de estas, hay otras anotaciones semejantes tanto en la correspondencia como en la obra de Tolkien. No obstante, ahora abordaremos la cuestión más importante. ¿Cuál es el destino de los hombres y de los elfos tras la batalla final en la que Melkor será vencido y la historia del mundo se dará por terminada? Según se nos cuenta en el Silmarillion, ya hace mucho los Valar declararon a los elfos que los hombres se unirán a la segunda música de los Ainur, mientras que Ilúvatar no ha revelado qué les reserva a los elfos después de que el mundo se acabe y Melkor no lo ha descubierto.
En esta segunda música, los hombres contribuirían a sanar la música inicial y a que ésta se recompusiera, no de forma inmaculada, sino integrando y superando las dificultades existentes en la primera música. Sin embargo, esto no es todo. A grandes rasgos, la vida élfica está acotada por los márgenes del mundo y su destino nos es desconocido, mientras que la vida humana no es más que un mero tránsito en un mundo que lo maravilla, pero que no es sentido como propio. No obstante, si los hombres son huéspedes, ¿de dónde proceden? ¿A dónde regresan? ¿Por qué se hospedan en el mundo temporalmente? ¿De dónde procede la inquietud natural de los hombres? ¿En qué hogar recobrarían su quietud? ¿Cuál es la naturaleza de los hombres que los hace habitar un cuerpo de manera temporal para después abandonarlo y regresar al mundo en el que proceden? Recordemos que los primeros nacidos y los Valar prepararán el hogar en el que los seguidores habitarán milenios más tarde. Todos estos problemas se tratan en la Thrádabec Finrod Arandreth, un relato escondido en uno de los tomos de la historia de la Tierra Media conocido como el Anillo de Morgoth y que tiene como protagonistas a Finrod Felagund, hijo de Finarfin y nieto de Fëanor, señor de Nargothrond y amigo de los hombres, y por otra parte a Andreth, mujer del linaje de Beor y amiga y amor de Aegnor, hermano de su interlocutor. En este texto, a mi juicio, uno de los más maravillosos de toda la obra del profesor y escrito un poco al modo del diálogo platónico, ambos personajes, elfo y mujer, se encuentran a propósito o con el recuerdo de la muerte de uno de los familiares de Andreth, que además era el señor de la casa de Beorn por aquellos tiempos. En este texto se afronta la cuestión de la mortalidad, con más interrogantes que respuestas, y para sorpresa de Finrod y para todos los que tenemos en cuenta lo dicho en el Silmarillion y las cartas, nos encontramos con que la interpretación de Andreth acerca de la mortalidad de los hombres es muy diferente a la interpretación canónica. Como sabemos, la llegada de los hombres a Beleriand antes de que Finrod los encuentre a comienzos de la primera edad del Sol se produce debido a que estos huyen de una sombra que han dejado atrás y en busca de una luz que les dijeron que podían encontrar en el oeste. Debido a esta sombra que dejaron atrás tanto en el espacio como en el tiempo, los hombres no desean recordar qué es lo que ésta les hizo ni cómo determinó sus vidas futuras, y solo un puñado de hombres, llamados sabios, guardan el secreto o tienen teorías acerca de la mortalidad o del origen de su mortalidad. Según algunos de estos sabios, al comienzo, los hombres eran inmortales, pero Melkor, o el Señor Oscuro, les impuso el destino de la mortalidad por obra de sus malignas intenciones. De hecho, muchos hombres consideran a Morgoth el auténtico señor de la creación, y esto es un hecho determinante. Esta cuestión del poder de Morgoth aterra a Finrod por dos razones. La primera es que si Melkor es capaz de cambiar el destino no solo de unos pocos hombres, como hiciera con el de los elfos que se convirtieron en orcos, sino de todos, esto implicaría que el poder atribuible a Melkor es mucho mayor que el esperado y no cabría lugar a la esperanza. ¿Cómo luchar contra un dios que es capaz de modificar la naturaleza de una raza entera? No era esto solamente el ámbito de poder de Ilúvatar. A esto, Andreth responde que está de acuerdo, que los sabios entre los hombres creen que Morgoth es dios y lo denominan el sin nombre, considerándolo como un enemigo al que no es útil oponerse, pues es imbatible. Tras esta afirmación, Finrod asume otra postura, aceptando que los hombres pudieran ser inmortales en un principio como asumen los sabios, y si el motivo de que su naturaleza cambiase no fue la maldad de Melkor sino un castigo impuesto por Ilúvatar, y si los hombres cometieron un error generalizado y sucumbieron a la voluntad de Melkor e Ilúvatar les decidió imponer un castigo. A esto, Andreth queda sin respuesta, y es entonces cuando Finrod y Andreth sacan a colación los dos conceptos de los que hemos hablado al comienzo del vídeo. Andreth afirma que al comienzo de sus vidas los hombres vivieron sin mácula, es decir, que sus fea o sus espíritus no habían sido influidos por la sombra tal y como sucedió una vez que entraron en este mundo. Es entonces cuando Finrod plantea la pregunta fundamental. Si los hombres son considerados forasteros, huéspedes de este mundo cuidado por los elfos, ¿de dónde procede el espíritu de los hombres? ¿Por qué en sus comparaciones y en su forma de hablar hacen siempre referencia a un pasado sin mácula o a unas ideas perfectas? ¿Por qué siempre van más allá, inquietos, comparando las cosas con una referencia más perfecta o idónea, como recordando el lugar del que proceden o al menos haciendo notar que intuyen una forma más perfecta de ser de las cosas? ¿No será acaso que, del mismo modo que los elfos están ligados a la naturaleza del mundo y su vida está ligada a Arda, los hombres son también anfitriones de otro lugar del que son originarios y en el que, tras el final de la historia del mundo, los elfos serán recibidos como huéspedes? Porque si los hombres son huéspedes, es porque tienen otro hogar. Entonces, ¿cuál es ese hogar? Todas estas preguntas, sin respuesta clara, le son formuladas a Andreth por bocas del inquisitivo elfo que poco más tarde perecerá a manos de Sauron. Dice Finrod que la sombra de Morgoth podría haber envilecido esa sensación de mortalidad y haber hecho que los hombres tuvieran miedo a una muerte que en realidad es solo un tránsito, como acentuando ese rasgo natural que compone la inquietud del ser humano.
Y si la inquietud del ser humano en esta tierra no fuera más que un síntoma del pesar que le produce la imperfección y el vivir en una constante referencia a un más allá que supera toda la mácula de Arda, es entonces cuando Finrod pronuncia una teoría que solo es formulada en este texto. Según Finrod, el destino de los hombres será curar Arda, es decir, la tierra en la que habitan hombres y elfos, en este conocido papel que le fue atribuido al Silmarillion al componer junto a Dios la segunda música. En realidad, esta idea no aparece solamente en Finrod, pues ya estaba en el Silmarillion, pero es verdad que es quien la desarrolla. Y es que, según Finrod, Arda Maculada, Arda Inmaculada y Arda Curada son tres cosas diferentes. La misión de los hombres en este mundo es agrandar la música y superar la visión actual del mundo. Pero ¿cómo llega a esta conclusión? Esto lo afirma tras indagar acerca de la unión del Fea y del Roa humanos, es decir, del espíritu y del cuerpo humanos, que serán totalmente diferentes a los de los elfos. El alma y el cuerpo de los elfos está indisolublemente unido, y en el momento de la muerte, el Fea o espíritu élfico viajaría a Mandos para esperar una nueva encarnación o quedar ligada a la tierra hasta el final de los días. Una vez en Mandos, el espíritu deberá permanecer allí un tiempo para recuperarse del cansancio del mundo, pero sobre todo para purgar los males que haya cometido en vida. Es por ello que hay elfos como Feanor que permanecen allí mucho más tiempo del debido y otros que sin embargo reencarnan si lo desean. La unión del cuerpo y el espíritu en los elfos es perfectamente controlada por el espíritu, y es por ello que estos no envejecen y por lo que, finalmente, el cuerpo termina por consumirse por la llama que procede del alma. De ahí nace el cansancio de los elfos, en parte. Sin embargo, el espíritu y el cuerpo humanos, es decir, su Fea y sus Roas, solamente estarían unidos tras la encarnación, es decir, cuando el alma peregrina del ser humano entra en la historia del mundo y ocupa un lugar del que se va a servir en vida. El Fea es independiente del cuerpo, pero al encarnarse se unen como en matrimonio y no como en una unión encadenada. Así, cuando el espíritu se marcha, se lleva una huella del cuerpo, pero una huella liberada ya de la mancha del mundo y de esa huella imprimida por Melkor que impide al mundo que sea perfecto, llevándose dicha huella más allá de los límites del mundo donde se libera para siempre y donde Arda sería sanada. Así, Arda no sería inmaculada, pues tendría mácula, pero sería Arda sanada o curada por la labor purificadora de los hombres. De este modo, y en este viaje y retorno a su lugar originario, si es que lo hubiera, los hombres portarían el remedio y el recuerdo para sanar los males de la tierra una vez haya terminado la historia del mundo a través de la segunda música. Con esto terminamos nuestro relato y desarrollo acerca del tema de la muerte en Tolkien. Hemos traído los textos fundamentales. Sin embargo, pese al interesante punto de vista que supone este último texto, hemos de tener en cuenta que no fue un texto publicado por Tolkien en vida y que quizás no deba de ser interpretado como canónico. Aún así, es interesantísimo ver la especulación que ambos personajes de dos linajes diferentes comparten y dialogan acerca de ella, y por lo tanto creo que es muy interesante que si todos pudierais acercaros a este texto, lo disfrutaríais un montón. Con esto os dejamos una semana más con nuevos vídeos, esperamos que disfrutéis del contenido. Si os gusta podéis dejar un like, un comentario, una suscripción, compartirlo con vuestros amigos si os hace pasar un rato con ellos o hablar de Tolkien, que siempre es un placer. Y sin más dilación, pues espero que tengáis una feliz semana y nos vemos en la próxima.